Buen día. Silencio en la sala, por favor. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11:45 horas del día 13 de septiembre del año 2023. Con la presencia de los auditores generales, doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Están presentes además el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes, y la secretaria de Actuaciones Colegiadas, la doctora Claudia Tirenti. Estamos utilizando una plataforma digital que es administrada desde la AGN y permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones. En el caso del personal de la auditoría, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Del mismo modo, está resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. Además, se deja constancia de la integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales en las transcripciones de los taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si hay aprobación, así se hará. Tiene la palabra la secretaria. Punto primero, actas. Acta número 13 de 2023, correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de agosto de 2023, para consideración. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto segundo, control externo financiero gubernamental. 2.1, actuación número 124 de 2023. Informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 2, del Ministerio de Educación por el ejercicio número 3, comprendida entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para su consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, señor presidente, señores auditores generales y señora auditora general. Se trata del informe financiero correspondiente al ejercicio número 3 del Programa de Mejora de la Inclusión en Educación Secundaria y Superior, parte 2, que se ejecuta en el ámbito del Ministerio de Educación y se encuentra financiado por el préstamo número 8.999 del Banco de Reconstrucción y Fomento. Este préstamo tiene por objetivo, primero, reforzar el programa de becas Progresar a través de actividades para mejorar su sistema de gestión de la información, apoyar a los beneficiarios más vulnerables mediante becas directas a fin de complementar su trayectoria educativa. Segundo, reforzar el Sistema Nacional de Evaluación a través de asistencia técnica para la implementación del programa Aprender y la realización de estudios para analizar los datos de dicho programa. Y tercero, reforzar los sistemas de información mediante el apoyo al Sistema Integral de Información Digital Educativa del prestatario. El monto total del financiamiento asciende a 41 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron 10.050.441 dólares, el 24,51% a la fecha de este cierre de ejercicio. Es importante destacar que el préstamo fue firmado en noviembre del 2019, opera en el mes de junio del año 2024. Las principales observaciones refieren justamente a este aspecto de la gestión financiera del programa. Los gastos en consultoría, proyección por favor, corresponden a 83 consultores individuales por un total de 660.714 dólares y en el caso de las personas jurídicas a 614.505 dólares. En el acumulado, este gasto se destinó el 56% a personas humanas y 44% a firmas consultoras.
Este ejercicio auditado es con opinión sobre los estados financieros es favorable con salvedades, mientras que la opinión sobre los demás estados auditados es favorable. En la comisión se aprobó por unanimidad y pido la aprobación. Gracias, doctor Fernández. No hay observaciones. Se aprueba. Pasamos al punto siguiente. 2.2, actuación número 85 de 2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación por el ejercicio irregular número 1, comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Gracias, secretaria. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, señores auditores generales y señora auditora general. Este informe trata sobre un periodo irregular y es el primer ejercicio auditado. Se trata de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por un total de 20 millones de dólares, destinado a financiar el programa de innovación para respuesta a situaciones de crisis y gestión de prioridades estratégicas. El objetivo general es mejorar la efectividad en la coordinación y gestión de programas gubernamentales estratégicos en Argentina, priorizando aquellos necesarios para dar respuesta y recuperación a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, mediante el fortalecimiento de funciones claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los objetivos de gobierno. Su ejecución se encuentra a cargo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Esto es del anterior, cuando estaba otro secretario, que ya vamos a ver la vergüenza de este informe, y no como está ahora a cargo del Ministerio de Economía, ¿no? Aclaro esto. A la fecha de este ejercicio auditado se ejecutaron el 3% de los fondos por un total de $612.380, los cuales, como veremos, tienen casi un 50% de aplicación a gastos en consultorías. La proyección, por favor. Se trata de 32 consultores individuales por un total de $152.045 y 6 personas jurídicas por $208.814. Acá vemos las personas jurídicas. Este préstamo finaliza el 1 de enero del 2025, por tanto tiene un buen camino para reconducirse y mejorar la asignación de fondos. Digo esto por cuanto, como indiqué al inicio, este programa tiene por objetivo paliar los efectos de la pandemia COVID-19. Como veremos, más proyectos que auditen estos gastos en este año, y resulta importante que los fondos sean agilizados en favor de los sectores estratégicos que más fueron afectados. Las principales observaciones de este ejercicio auditado tienen que ver con la ejecución financiera y los procesos de selección para los aportes no reembolsables, que todos conocemos como subsidios. La opinión sobre los estados financieros es favorable sin salvedades. Habiendo sido tratado en la comisión y se aprobó por unanimidad, pido la aprobación. Gracias, doctor Fernández. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Bueno, en realidad este proyecto, que está analizado con mucho detenimiento y con mucha responsabilidad por parte del doctor Fernández, muestra la estupidez de cómo a veces funciona el Estado. Porque este es un préstamo que solicitamos al BIRF para plantear un programa de pedido de préstamos. O sea, frente a la crisis COVID, ¿cómo se deberían hacer los proyectos para pedir préstamos? Se pide 20 millones, se gasta todo en consultoría y pagamos comisiones por lo que no se hizo. El señor que llevaba adelante esta tarea en el gobierno actual,
En la primera etapa era el doctor Gustavo Vélez, un hombre muy vinculado al banco BID, trabajó en el banco, conoce la temática y sabe que cuando se toma un crédito hay que desarrollarlo en el tiempo previsto, porque si no se gasta, pagás intereses, el Estado pierde, y si gastás en consultoras, es el negocio de las consultoras. Lo que digo es que es un mamarracho, el objeto del préstamo es un mamarracho. Tenemos que decirlo. Y hay que hacerle notificarlo al Ministerio de Economía y notificar también en la elevación al Congreso para que evalúe este tema. Realmente, no lo ejecutaron, sacaron 20 millones, le pagaron a las consultoras para que armaran un programa de proyectos para futuros préstamos. Disparatado. ¿Cómo sacaron este préstamo? ¿Y para qué? A ver, es tan burdo el título, es tan burdo el objetivo que se plantea, es tan dramático, digamos, desde el punto de vista de la mala utilización de estos créditos que después, y que esto no es nuevo, es de antes también, y cruza un montón de gobiernos, no estoy haciendo acá política partidaria. Lo que digo es que este tipo de sistemas son los que después también aumentan la deuda pública, la deuda externa. Se recurre a los bancos, al BID, a todos los bancos mundial, vienen con estos préstamos, no se ejecuta. Entonces, bueno, este señor trabajó en el BID, y tiene una estructura siempre pulcro, siempre trabajó en el BID. Él sabe muy bien que estas cosas no se deben hacer. Así que elevémoslo al Congreso. Esperemos que el Congreso lea detenidamente este tema y también me parece importante que se lo remitamos al actual Ministerio de Economía para que sepa que además no estamos cumpliendo y estamos pagando intereses sin hacer nada, de un crédito ridículo. Gracias, doctor Pichetto. No hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 2.3, actuación número 454 de 2022, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al programa de ampliación de la cobertura efectiva en salud, SUMAR, y financiamiento adicional del Ministerio de Salud de la Nación, por el ejercicio número 4, finalizado el 31 de diciembre de 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para su consideración. Gracias, secretario. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente, auditores generales y auditora general. Este proyecto corresponde al informe de auditoría financiera del préstamo aplicado al programa SUMAR, programa de ampliación de servicios de salud, y al financiamiento adicional, todos ellos provenientes del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y denominados BIRF 8.853 y BIRF 9.222. El proyecto tiene dos objetivos. Primero, incrementar la cobertura efectiva y equitativa de los servicios sanitarios claves suministrados a la población elegible y, segundo, aumentar la capacidad institucional del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud provinciales para implementar los mecanismos para un sistema integrado de servicios. El programa funciona a través de convenios con las provincias y sus servicios públicos de salud, puntualmente mediante el reconocimiento de cápitas en atención médica. A nivel institucional y con referencia a la Nación, el programa lo ejecuta el equipo coordinador dependiente del Ministerio de Salud con la asistencia de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo. El monto total del programa es de $1.018.662.497, distribuidos según podemos ver en pantalla, proyección por favor, con un importante aporte local de casi el 50%. A la fecha, este informe se ha ejecutado el 49,71% de los fondos BIRF y el 27,9% de los aportes de contraparte local para ambos proyectos. La fecha final para los desembolsos se determinó para abril del año 2024. Gastos en consultoría.
Seguimos con las proyecciones. Por favor. Se trata de 359 consultores individuales con un total de $3.674.005 y 3 firmas consultoras cuya información vemos en pantalla. En lo acumulado, el programa lleva gastos de consultoría por $17.682.807, que no resultan tan significativos dado el nivel de ejecución total acumulado de los préstamos. Las principales observaciones de este ejercicio auditado refieren a errores en sumas parciales del estado financiero y de inversiones. En el caso de los giros a provincias, no informan en nuestra circulación conceptos de transferencias y varias falencias administrativas en documentación de contratos varios, aunque errores formales o incompletos no de procesos. También se observaron en las auditorías externas técnicas que se realizan por servicios de capitación, algunos desvíos de la gestión operativa e información por parte del programa a nivel provincial, donde no se conforma el concepto de cápita básica mensual y de cápita equidad mensual, de manera separada sino en forma conjunta, y es una información que debe proveer al programa. La opinión sobre los estados financieros es favorable sin salvedades, con el señalamiento de otras cuestiones que refieren en lo que acabo de indicar. En el caso de los estados de la cuenta especial y los certificados de gastos del programa, la opinión es favorable sin salvedades. Este informe fue tramitado y aprobado por unanimidad por el colegio, por la Comisión de Deuda Pública, y pedimos la aprobación. Gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Presidente, pasamos a tratar los temas propuestos sobre tablas. Punto tercero, actuación número 196 de 2023, informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados financieros consolidados condensados y separados condensados de periodo intermedio al 30 de junio de 2023, referidos al Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Tomamos conocimiento, pasamos al punto siguiente. Punto cuarto, actuación número 204 de 2023, informes de revisión de los auditores independientes respecto de los estados financieros consolidados condensados y separados condensados del periodo intermedio al 30 de junio de 2023, referidos al Banco de la Nación Argentina, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para conocimiento. Tomamos conocimiento, pasamos al punto siguiente. Punto quinto, actuación número 601 de 2018, informe de auditoría referido al Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte, Subsecretaría de Transporte Automotor, Agencia Nacional de Seguridad Vial, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, Transporte Automotor de Cargas, controles realizados, siniestralidad, seguimiento resolución número 41 de 2011 AGN. Periodo auditado 1 de junio de 2016 al 30 de marzo de 2019, excepto en relación a la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, que se extiende desde el 1 de enero de 2015. Elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Miura Estrada. Gracias, presidente. Bueno, el informe que traigo a conocimiento del colegio tiene el objeto que leyó la secretaria, la siniestralidad y controles realizados en el transporte de cargas por los organismos mencionados. El enfoque general del examen estuvo orientado a verificar los procesos involucrados y la existencia de problemas en el diseño e implementación de las políticas dirigidas a reducir la siniestralidad en el transporte automotor de cargas. En base al análisis preliminar realizado, se tomaron como puntos de partida los indicios existentes que ya implicaban
la ausencia de datos e información estadística confiable y suficiente para planificar las políticas, falencias en los controles y fiscalizaciones realizados por los organismos con competencia y debilidades en la administración financiera de algunas de las entidades involucradas, particularmente la CENT, la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte. El transporte de cargas por automotor tiene una participación sustantiva en el total de cargas transportadas en el país, que supera el 90%. La participación disminuye 10 puntos porcentuales cuando se incluyen las empresas extranjeras, por el peso que en ellas tienen en el transporte fluvial y marítimo, especialmente en la hidrovía. Igualmente existe un porcentaje de la actividad que no está considerada, que es la que realizan las propias empresas productoras de bienes en sus propios vehículos. En razón de ello y la dimensión territorial de nuestro territorio, resulta imprescindible la existencia de información confiable y suficiente que permite identificar la problemática que plantea este modo de transporte y posibles cursos de acción. Sin embargo, los estudios relevados para realizar esta auditoría coinciden en resaltar la carencia y deficiencias en cuanto a los datos que existen al respecto. Desde la década del 90, el autotransporte de carga se desarrolla en un mercado desregulado en lo que respecta a la entrada y salida de la actividad, las tarifas, los precios que se cobran por el servicio y la asignación de rutas. La actividad solo se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos formales y técnicos vinculados con la seguridad de los vehículos, los conductores y terceros. En la Argentina se estima que fallecen en accidentes de tránsito una media de 4.000 personas por año, aunque hay organizaciones no gubernamentales que elevan esa cifra a más de 6.000. El Banco Mundial dice que son 14 fallecidos cada 100.000 habitantes. La participación de las unidades de transporte automotor de cargas en el universo total de los vehículos que circulan se mantuvo estable en el periodo auditado, promediando un 4,8%. Es decir, que cada 100 vehículos que están en condiciones de circular, solo 5 son camiones de cargas. Sin embargo, la participación de estas unidades en el total de accidentes viales supera el 20%. En el periodo auditado se produjo una media del 26% de las víctimas fatales y el 20% de los heridos graves por accidentes en que estuvieron involucrados vehículos de autotransporte de carga. Existe en el orden nacional una considerable cantidad de organismos y entidades que tienen algún tipo de función o competencia relacionada con el transporte automotor de cargas, tanto sea directamente respecto de la actividad como en relación a la regulación del tránsito. A modo de síntesis, podemos mencionar que la regulación y competencia respecto de estos procesos a los cuales está condicionada la prestación de esta actividad. Es necesario primero el alta de los operadores de transporte mediante la inscripción en un registro que se conoce como ruta. Este trámite se inicia en los centros de recepción de las propias cámaras de autotransporte y que entrega la constancia de inscripción, que es uno de los requisitos para realizar esta actividad. Es obligatoria la inscripción de las empresas que realizan el transporte y de las unidades, o sea, de los vehículos. Además, los vehículos, además de esta inscripción en la ruta, exige que pasen una revisión periódica del estado técnico-mecánico de esos vehículos de autotransporte de carga. Dicha revisión se efectúa por intermedio de talleres debidamente habilitados al efecto. Para la supervisión y control, en el año 1992, se suscribió un convenio entre la Secretaría de Transporte y la Universidad Tecnológica Nacional, mediante la cual se constituyó la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte, conocida como CENT, a quien se encomendó esa tarea de control de los talleres, ¿no? En el informe se señala como un hecho posterior el decreto 240 de 2019, por el cual se traspasaron las competencias de control y fiscalización de los talleres desde la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en favor de la CNRT. Eso exigió modificar el convenio con la UTN, pero la CENT se mantuvo. En cuanto a la habilitación de la capacidad de los choferes para conducir, se exige la expedición de la licencia nacional habilitante, que ese es el documento que los habilita, y que es adicional a la licencia de conducir que es necesaria para conducir cualquier vehículo. La obtención de esta licencia exige la realización de un examen psicofísico del postulante que se realiza a través de prestadores médicos supervisados por la CNRT. En el año 2003 se adjudicó el servicio a un consorcio conformado por la Obra Social de Conductores y Personal del Transporte Automotor de Cargas y la Obra Social de Choferes de Camiones. También se exige la realización de cursos de capacitación que son brindados por las mismas obras sociales. En cuanto al control del cumplimiento de estos requisitos por parte de los vehículos en servicio, la CNRT ha firmado convenios con otras autoridades para realizar ese control, especialmente con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
Como es una actividad interjurisdiccional y que involucra, por lo tanto, muchas distintas autoridades nacionales y locales, es importante también la coordinación. Para ello, esta actividad se desarrolla en el ámbito del Consejo Federal de Seguridad Vial, conformado por todas las provincias y el Estado Nacional. Algo a mencionar también es, querido en la ley y en las normas que se dictaron, es la investigación de los accidentes. Tanto en la Ley Nacional de Tránsito como en una ley posterior del 2019 se prevé la obligación de hacer investigación de los accidentes para determinar sus causas y con ello poder adoptar medidas para la disminución de la siniestralidad. En relación a los hallazgos, este informe se refiere primero a los hallazgos relacionados con la planificación estratégica, donde observa que detectó determinadas situaciones que demuestran falencias en materia de planificación estratégica, tanto en lo que se refiere a las políticas públicas para el transporte automotor de cargas, como así también para la reducción de la siniestralidad de dicho medio de transporte. Se detectaron falencias en la regulación de competencias y en la coordinación estratégica de las funciones asignadas a los distintos organismos y reparticiones en materia de transporte de cargas. Así, desde el punto de vista normativo como desde la gestión propiamente dicha, se careció de la claridad y la precisión necesarias para un adecuado ejercicio de esas competencias, generándose en muchos casos contradicciones, superposiciones e incertidumbres sobre las responsabilidades asignadas. En relación a los hallazgos relacionados con las competencias específicas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es, conforme a la Ley de Tránsito, quien tiene que llevar adelante el Plan Nacional de Seguridad Vial, se observó que esta agencia no contó en el periodo auditado con una información precisa y suficiente sobre las causas de la siniestralidad en el transporte automotor de carga, lo que impidió la elaboración de estadísticas y dificultó la adopción de medidas preventivas y de políticas estratégicas en la materia. El artículo 66 de la Ley de Tránsito establece que los organismos competentes deben estudiar y analizar los accidentes de tránsito con fines estadísticos, estableciendo su causalidad de manera a obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. La agencia, que tiene esas funciones, informó que no se dispone de información precisa sobre las causas de los siniestros del transporte automotor de carga. Si bien se adoptaron algunas medidas para revertir esta situación detectada por esta auditoría, hasta la fecha de cierre de las tareas de campo, esa implementación resultó parcial. Si bien se verificó la realización de relevamientos de accidentes puntuales, no se obtuvo evidencia de que la información obtenida haya dado lugar a investigaciones de utilidad para determinar las posibles causas de los siniestros, permitiendo la adopción de medidas al respecto. Se observa también que la agencia no implementó ni el Sistema de Auditoría Nacional de Seguridad Vial ni el Programa Anual de Control Efectivo del Tránsito, programas que exigía la ley. Tampoco la agencia participó en la regulación, implementación y fiscalización del sistema de monitoreo satelital de los vehículos de transporte automotor de cargas, también exigido por las normas. Sí se hizo en el transporte de pasajeros, pero no en el transporte de carga. La agencia no cumplió con la coordinación de los organismos competentes para la formulación, implementación y fiscalización de un sistema de control de jornada y descanso laboral de los conductores del transporte de cargas. Este también es un punto importante porque procura verificar de los vehículos en servicio que se respete el descanso de los conductores. En relación a los hallazgos relacionados con el desempeño de la CENT, la Comisión Nacional de Tránsito y la Subsecretaría de Transporte Automotor, se verificaron falencias tanto en la detección de irregularidades cometidas por los talleres de revisión técnica como en la tramitación de las actas labradas, dando como resultado solo 2 sanciones aplicadas en todo el periodo. Ese control se realiza a través de auditorías, se verificaron falencias en su planificación, ineficacia e ineficiencia en la ejecución de las auditorías en los talleres, falta de labrado de actas, por ejemplo, frente a un mismo incumplimiento, antes se habían labrado actas y después se verificó que ese mismo incumplimiento no daba lugar a la formulación de actas. Falta de seguimiento de observaciones detectadas en auditorías anteriores. Se detectó que a pesar de existir una anterior constatación de una infracción por parte del taller que motivó otorgar un plazo para su remediación, ante una nueva auditoría se vuelve a detectar la infracción sin hacer consideración a la constatación anterior. Algo que todavía me parece importante señalar también es una frecuencia injustificada en las auditorías. Si bien se cumple la cantidad de auditorías que dispone la norma, a veces se realizan todas en días seguidos o aún en el mismo día, lo cual le quita toda eficacia. Disparidad de criterios entre los auditores. Un cambio significativo entre los índices históricos de vehículos no aptos y el mismo índice cuando la revisión se realiza con los auditores enfrente o sin los auditores enfrente. Cuando se realiza con los auditores de la CENT enfrente, de
de enfrente, el índice de rechazo es mucho más alto que cuando no están los auditores, lo cual otra vez pone un manto de duda respecto de qué forma se hacen las revisiones cuando no están los auditores enfrente. Falta de aplicación de sanciones o medidas preventivas en función de las irregularidades detectadas. Se constató la aplicación de muy pocas sanciones en el periodo auditado y excesivo tiempo en la tramitación de los sumarios. Dice el informe, la situación descripta tiene como lógica consecuencia una baja percepción del riesgo de sanciones por parte de los talleres, lo que puede operar como un desincentivo a cumplir con los requisitos exigidos y a solucionar las irregularidades detectadas en las auditorías. Se verificaron también en los controles defectos en la custodia de las obleas y certificaciones de revisión técnica obligatoria. Se constató que la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial no llevó a cabo la investigación técnico-administrativa de los siniestros, bueno, esto ya se dijo. Durante el periodo, la Comisión Nacional no realizó un control efectivo y continuo sobre las funciones asignadas a la CENT en el sistema de revisión técnica obligatoria, ni tampoco se verificó que la Subsecretaría de Transporte Automotor haya realizado auditorías técnicas y contables sobre dicha entidad. Hay hallazgos también en relación a la situación de la CENT, a la Administración Financiera de la CENT. En el convenio de creación de esta institución, que recuerdo se creó por un convenio entre el Ministerio de Transporte y la Universidad Tecnológica Nacional, se incorporó la obligación, una buena incorporación, de que esta consultora ejerciera sus funciones en el marco de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera. De modo que el cumplimiento de sus funciones debe tener en cuenta la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia. Sin embargo, en los procedimientos de auditoría implementados por la AGN, surge que en distintos aspectos de gestión llevados a cabo por la CENT, dichos principios no se observan satisfactoriamente ni cumplen con las previsiones específicas contenidas en los convenios y adendas que regulan su funcionamiento. Durante el periodo auditado, la CENT no dio cumplimiento a las previsiones en materia presupuestaria y no implementó mecanismos adecuados para rendir cuentas. La redistribución de los saldos remanentes de los presupuestos anuales de la CENT no fue realizada en la forma prevista por los convenios, sino que se realizaban asignaciones de fondos a través del pago de gastos correspondientes a distintas áreas del Ministerio de Transporte y de la Universidad Tecnológica. En el informe también se observa una deficiente gestión de la CENT en relación a las garantías que afianzaban el contrato suscrito entre ella y las empresas proveedoras de obleas y certificados. Hay también hallazgos relacionados con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. En el periodo auditado, la CNRT no había recabado, sistematizado ni analizado información estadística sobre el transporte de cargas y, en particular, no contaba con información confiable y suficiente respecto a las tareas de control técnico y fiscalización llevadas a cabo por sí o a través de terceros sobre dicho medio de transporte, dificultando así la planificación adecuada de los controles y evaluaciones de los resultados obtenidos. En particular, se observa que no se realizó un seguimiento de las tareas que se le había encomendado a la Gendarmería y a la Prefectura mediante los convenios, no se constituyeron los comités de enlace para hacer ese seguimiento, no se llevaba a cabo la rendición de la documentación que utilizan en los operativos de fiscalización, que es una forma de control además de la efectiva desarrollo de esa tarea. En relación al sistema de evaluación psicofísica de los conductores efectuados a los conductores de servicios de transporte, se observa que la CNRT no llevaba a cabo en forma eficaz su administración y control. Los prestadores médicos ejercieron sus funciones durante todo el periodo auditado en el marco de un contrato vencido en 2013, sin que la CNRT implementara un mecanismo necesarios para regularizar esa situación. Las auditorías realizadas por la CNRT no fueron planificadas ni ejecutadas de manera eficaz, no cubriendo anualmente la totalidad de los prestadores médicos. Y los regímenes sancionatorios para los prestadores médicos y capacitadores fueron aplicados de manera ineficaz, generando que durante la totalidad del periodo auditado no se hayan impuesto sanciones efectivas a los prestadores médicos. De esta forma, subraya muy bien el informe, teniendo en cuenta que el sistema de evaluación psicofísica de los conductores constituye un aspecto esencial para la seguridad vial, las ineficiencias señaladas inciden en el riesgo de siniestralidad vinculada al transporte de cargas. En conclusión, presidente, poniendo el acento otra vez en la seguridad vial y en el verificado hecho de la alta participación del transporte de cargas en los accidentes, se advierte que el Congreso Nacional y que las distintas autoridades adoptaron distintas medidas para controlar esta actividad en busca de reducir además la siniestralidad. Pero la multiplicidad de organismos, los cambios normativos y las deficiencias constatadas comprometen el logro de esos objetivos. El informe fue enviado en vista a los auditados, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y a la CEN. Los descargos son analizados y dieron lugar a algunas precisiones y ajustes de redacción y son analizados en el anexo del informe. El informe fue votado en la Comisión de Entes Reguladores por unanimidad y propongo su aprobación. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Bueno, muy buena exposición del auditor Miura, es de un también excelente informe sobre el sistema de transporte de carga. Cabe señalar que este es un seguimiento de observaciones realizadas en un informe aprobado en el año 2011. Tremenda importancia tiene este trabajo para el país. La auditoría le está haciendo, en este caso, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, el señalamiento de cuestiones muy importantes vinculadas a la seguridad en el transporte carretero. Números que impactan, ¿no? Números que impactan y que tienen que ver con la realidad de un país que perdió sus ferrocarriles, digamos, para países de la dimensión de Argentina, países que se desarrollaron económicamente, la relación entre el transporte de carga efectuado por carreteras y el transporte ferroviario es otra. Nosotros, como acá se señaló, el país ha quedado con un sistema dado vuelta y más del 90% del transporte se hace a través de camiones. Esto genera el gravísimo problema del aumento de la siniestralidad. Acá se ha dicho que hay cerca de un 25% de los siniestros están, digamos, protagonizados por vehículos de transporte de carga y, en paralelo, el 25% de las muertes tienen que ver con accidentes en donde está protagonizado por un vehículo de este tipo. A veces nos despertamos con una tragedia en los diarios, me acuerdo creo que acá en el litoral, de un accidente entre un camión, un choque y un vehículo de transporte de pasajeros con muertos, muchos chicos, y ahí aparece el tema de que los controles, si estaban o no bien los controles sobre el psicofísico del que tiene que hacer el chofer, sobre el estado de los vehículos. Y aquí viene todo esto que también se ha detallado aquí. Nosotros estamos haciendo, la auditoría en este caso, ha hecho un control sobre los controles. Cómo ha actuado el Estado a través de los organismos específicos para controlar que los vehículos que circulan están en condiciones de hacerlo, si los choferes se hacen los psicofísicos de una manera adecuada. Y la respuesta es, como acá se ha dado, se ha explicado con ejemplos prácticos, por ejemplo, que en un caso, en un año solamente se aplicaron 2 multas a talleres de verificación técnica, evidentemente, y además tenían que ver con sumarios o con expedientes iniciados 5 años atrás. Consecuencia, evidentemente, no funcionan adecuadamente los controles a los talleres de revisión técnica vehicular. Entonces, estas son cuestiones. En el tema de los exámenes psicofísicos, como se señaló también, lamentablemente la CNRT no estaba cumpliendo adecuadamente con el control porque los prestadores que hacen el control psicofísico de los choferes, que además pertenecen a la obra social de camioneros, con un contrato vencido ya desde el año 2013, digamos, no eran objeto del control adecuado. Entonces, estas cosas o estas debilidades del control se traducen lamentablemente en la inseguridad de los argentinos cuando se mueven por las rutas del país. Millones de personas que se transportan, que se trasladan y que a veces están sujetas a problemas graves debido a que ha fallado en algún caso el mecanismo que tiene que ejercer el Estado para que estas cosas o para disminuir significativamente los riesgos de accidentes.
En hechos posteriores, como hechos posteriores se señalan dos cosas importantes. Primero, que por un decreto, creo que es el 240 del 2019, se pasa el control de los talleres de revisación vehicular ahora a la CNRT. Eso inclusive hace que se tenga que modificar el contrato que se señalaba con la Universidad Tecnológica. Así que nos parece que nosotros debiéramos también planificar un seguimiento, una auditoría de seguimiento de estas observaciones, porque ha habido un cambio ya desde 2009, estos controles ahora deben llevarse a cabo por la CNRT. Hay una ley, la ley a la que se hacía referencia también, recién la 27514, que crea la Junta de Seguridad en el Transporte con los objetivos aquí señalados de investigación de la accidentología, recomendación de acciones eficaces en procura de mejorar la seguridad en las rutas argentinas. Así que con estos aportes que quiero hacer simplemente para que tengamos en cuenta y en la planificación del próximo año incorporemos una auditoría de seguimiento, me parece que es muy importante que podamos verificar si ha habido avances o no en el control a partir de los cambios efectuados. Gracias. Gracias, doctor Nieva. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Muchas gracias, presidente. Bueno, es un gran trabajo. Creo que hay algunas conclusiones importantes que fueron comunicadas muy bien por el doctor Miura y también por el doctor Nievas, pero creo también que hay algunas cuestiones que están en el lado oscuro de la luna. ¿Cómo se adjudica a los privados los talleres de control? Nadie puede determinar con claridad, y ahí está indudablemente el vínculo, la relación política, y no estoy hablando de ningún gobierno en particular, estamos analizando un periodo que es el del gobierno anterior. Pero este tema nunca ha sido abordado en una auditoría. Hay concursos, hay licitaciones públicas para ver si hay envergadura en los contratos que se realizan con privados, porque son privados los que hacen la tarea del control. Esto no está. El otro tema que tiene que ver con la accidentología y que no hay ninguna referencia es a la situación de las rutas argentinas. Yo pertenezco históricamente a una región que es la Patagonia. Tenemos las mismas rutas que en el año 1960. Una mano de ida y otra mano de vuelta. Y un sistema de transporte de cargas que, como se dijo acá, el 90%. 90% de todo el transporte de carga va por camión, el mundo camión. Si la Argentina no recupera el ferrocarril de carga, estamos perdidos. Primero y principal porque reducimos a la mitad el costo del flete o el 30%. Lo que significa, digamos, para un productor transportar por ferrocarril o transportar por camión, tiene una incidencia fundamental en el precio a puerto y también en el mercado interno. Así que lo planteo esto, no referido al objeto de esta auditoría, pero sí que en el próximo trabajo que hagamos sobre esta materia, tratemos de profundizar cómo se adjudican los contratos. Uno ve aparecer talleres en las distintas ciudades donde se hace la verificación técnica. Qué afortunado ese tallerista o ese empresario. ¿Cuáles son sus vínculos con el Estado? ¿Cómo lo sacó ese taller? ¿Cómo se adjudicó? ¿Hubo alguna licitación que se publicó en algún medio nacional, en el boletín oficial, para que todos pudieran participar? Nada de eso. Eso forma parte, ahora en manos de la CNRT, de un negocio que ha crecido fundamentalmente, porque esto también se traslada a todas las ciudades y a todo el país. Y tiene que ver también con los autos. Incluso autos nuevos de 1 o 2 años tienen que ir a verificación. Por lo menos en algún momento que no nos subestimen la inteligencia, muchachos. Vamos a tener que hacer una auditoría ahí, ampliarla la auditoría. Esto está muy bien
Después tenemos un problema de estructura y de costos, hay que hacer dobles vías. Y el otro tema que quiero incorporar como experiencia propia es que se han construido rutas que le han costado mucho a la Argentina. Yo quiero recordar acá la ruta Bolsón-Bariloche, que fue una obra que hizo el doctor Carlos Menem. Son casi 140 kilómetros, cortando cerros incluso se hizo la ruta, una ruta de una envergadura, de una logística extraordinaria, que tiene un deterioro casi permanente porque entran los camiones de Chile, de nuestros hermanos chilenos, y entran con sobrepeso, y no tenemos balanzas, y no hay un debido control del peso de los camiones en el deterioro de las rutas. Cuando uno mira las rutas del sur argentino, va a encontrarse en muchos tramos con la huella que dejan los camiones. Uno transita con un auto y va arriba de las huellas producidas por el peso de los camiones. Hay sobrecarga en el transporte terrestre que deteriora nuestras rutas y que nos obliga al aumento del gasto público en materia de volver a reparar la ruta, hacer los planes crema, toda esta milonga que la conocemos largamente y que implica que el argentino pague cuando nuestros vecinos ni siquiera controlan la carga. Los muchachos vienen, usan la ruta argentina, entran por la frontera, ni le pesamos lo que llevan. Esto lo sé porque además esa ruta Bolsón-Bariloche se ha deteriorado en muchas oportunidades y se ha tenido ya varias reparaciones. Una ruta que le ha costado mucho a la Argentina, que es clave para el turismo nacional y extranjero, que vincula toda la zona de los lagos con Bolsón y con Esquel. Y bueno, y entran los camiones chilenos con todo el sobrepeso. Hasta defender nuestra propia integralidad y soberanía sobre la ruta, nuestro territorio. Creo que esto también debe ser materia de la próxima auditoría. O sea, felicito al equipo, a la conducción que ha tenido la comisión y el auditor que ha llevado adelante, los auditores que han llevado esta tarea, pero este tema nos abre un conjunto de cuestiones que son muy interesantes y muy importantes en términos, digamos, de lo que pasa con nuestros caminos, lo que invertimos. Hoy hay un debate con la hidrovía. Nosotros hacemos el dragado. Bueno, hay toda una discusión respecto a los costos argentinos, a lo que implica mantener las rutas y al sobrepeso que transitan camiones. También los brasileños andan con camiones que llegan, y paraguayos. Los brasileños vienen al Alto Valle y cruzan todas las rutas argentinas para llevar producción primaria, fruta. Digo, bueno, no quiero cerrar la frontera, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que tenemos que aumentar los niveles de controles para cuidarlo, nuestros caminos, nuestras rutas y fundamentalmente también ayudar a mejorar la accidentología, que este es el objetivo que tiene este tema. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Fernández. Sí, quiero felicitar al presidente de la Comisión de Entes Reguladores y a la Comisión. Es muy bueno el informe. Lo único que sí estoy de acuerdo totalmente con usted, doctor Pichetto. Mire, me iba a hablar de lo mismo. No voy a decir la palabra porque después, pero esto de las BTV en manos privadas, sin que se la dan en cada intendencia, aparecen 2 talleres grandes, esto, el otro, con una cantidad de precio exorbitante, donde esto tiene que volver a la Fuerza de Seguridad como antes era la Policía Federal. Acabar con el currito de hacer rico a los amigos, porque no llega, no hay licitaciones, no hay nada. En eso estoy totalmente de acuerdo. Los coches nuevos, en vez de 5 años, no, en todo hay recaudación, hay que recaudar. El tema es recaudar. Al ciudadano no le importa, lo único hay que sacarle plata. Y esto no es así, yo no estoy de acuerdo. Y después con el tema, se pueden hacer muchos controles de los choferes y todo, pero teniendo la ruta que tenemos, perdónenme, vamos a hablar claro. Hay que invertir en infraestructura. Las rutas de ida y vuelta son un peligro. Entonces, puede aceptar el chofer perfecto, esto, el otro. Mire, no seamos hipócritas.
Se pueden hacer muchos controles, todo esto. Siempre, además, todo es todo pago, ¿eh? No veo nada que no sea que tenga algo que hay que abonar. Porque se crean cosas siempre con un importe. Yo no sé por qué le sacaron a la Policía Federal el control del vehicular, que además es gente experta, que sabe cómo está un coche, que sí sabe pedir las cosas, que después es el que nos para en la ruta. No estoy de acuerdo con los temas estos que se crean sin, todo medio turbio lo veo, que están apareciendo en varias zonas del conurbano, lo vemos es como un boom de comercio, debe ser el nuevo negocio, parece que yo invertiría más o esa plata, controlarla y que vaya a los arreglos de las rutas, hacer doble manos, que haya 2 manos y 2 manos. Van a ver que sin tantos controles ni nada, porque vamos a empezar, estoy de acuerdo totalmente, pero ¿quién habla de las rutas, cómo están las rutas? Para ir a Jujuy o algo, uno llega, después tiene todo lo... Digo, ¿por qué no se invierte y dice... Digo, eso es la plata del turismo, de todo. Sí, sabríamos utilizar, porque tenemos un país maravilloso, pero con rutas de ida y vuelta y con todos los camiones, como dice usted, doctor Pichetto, lo quiero felicitar lo que dijo, es totalmente de acuerdo. Tiene que volver el tren de carga inmediatamente porque además vamos a abaratar muchísimos costos. Pero quería felicitar el proyecto, pero con estas, digo, se le puede hacer mucha, pero en esto de las BTV, sí, es muy... Yo vuelvo a la fuerza de seguridad que antes funcionaba perfecto, pero parece que acá vemos un uniformado y ya le queremos sacar el tema. Y la sociedad, tenemos que... Son los que nos cuidan, no los malos de la película. Que así... Y además, mire, yo tengo un auto de Toyota 2014 que es casi nuevo, lo tengo. Todos los años la BTV. Eso sí. Según a qué BTV, porque hay que ir a alguna, porque alguna también le ve la cosita, esto, a ver si puede sacar algún manguito. Entonces, hay que hacer. Antes lo tenía, no sé por qué se sacó la policía, antes lo tenía la Policía Federal, que miraba si el coche era robado. ¿Quién sabe de esos delitos? ¿Quién investiga esos delitos? ¿Quiénes son estos empresarios? ¿Quién se los da? Yo eso lo quiero dejar bien en claro para que lo sepan. Me parece un desastre. Yo conozco gente que va y pasan. Total, verás con el tema que, porque no se maneja efectivo en el banco directamente. Va pago y ya está pago y ya el negocio. Es platita, todo plata. Entonces, ¿eso a dónde va? ¿Cómo es el reparto de las BTV? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Cuánto se llevan? ¿Cómo, qué se licitan? Todo eso también quisiera... saberlo en una auditoría. Pero esto es lo que le interesa a la gente, porque la gente es la que va y gasta. Y esto es lo que está podrido la gente. Además de la patente, además de esto, además del seguro, además de esto, le piden de todo. Entonces volvamos a las fuentes como era antes y a gente especializada que sabe. Que la gente especializada era de la Policía Federal Argentina antes, que usted entraba y sabían, le veían si era trucho la chapa del motor, esto, el otro. ¿Qué? No, perdón, en esto sí estoy en desacuerdo, lo quiero dejar. Y después los controles, sin rutas buenas, se pueden hacer muchísimos controles, pero va a haber accidentes siempre. Gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. No, la verdad que quiero felicitar en principio al equipo, es una excelente auditoría que han hecho y además, como dijo recién el auditor Fernández, son temas que le interesan a la gente, porque a veces hacemos auditorías
y quizás las auditorías financieras que parecen más frías, pero acá tenemos una auditoría que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Y eso, bueno, es importante. Y además es una auditoría técnicamente consistente. Y bueno, yo los escuchaba a todos, ¿no? Y como una buena auditoría en este caso, que tiene que ver con los problemas de la gente, bueno, se charlan todos estos temas, ¿no? No solamente el tema de la auditoría, sino el tema de las obras públicas, de las concesiones, de las privatizaciones o no, o si se tiene que hacer cargo el Estado, por ejemplo, ¿no? De este tema de la revisión automotor. Entonces, creo que son temas también que se están charlando hoy mismo en la sociedad. Por eso me parece importante fijar posiciones. Yo también estoy absolutamente de acuerdo, creo en el rol del Estado, creo que el Estado tiene que construir las nuevas carreteras, las autopistas, las autovías, y para eso se necesita proyectos políticos, ¿no? Porque no siempre proyectos políticos que además estén sustentados y reflejados en un presupuesto nacional, es decir, plata para hacer carreteras. En un tiempo hubo, y se hizo muchas carreteras, y hubo un plan de infraestructura integral en la Argentina, con el gobierno de Néstor y de Cristina, y después se terminó en el gobierno de Macri. Eso es la verdad. Yo quisiera, ¿no?, que un nuevo gobierno tome nuevamente el tema de la infraestructura, que es importante, porque además la infraestructura económica y social que tiene que ver con la producción, con el trabajo argentino, evidentemente que tiene también que ver, digamos, con los ingresos de los argentinos. Entonces me parece importante. Yo creo que es el Estado el que tiene que tener un plan de infraestructura para hacer esas obras que la gente necesita. Gracias. Gracias, licenciada. Tiene la palabra el doctor Miura. Gracias, presidente. Bueno, simplemente para cerrar, sí, comparto que cómo estos temas generan interés y disparan discusiones y reflexiones, digamos, que sin duda que suman. Recordaba en relación al tema que planteaba el auditor Pichetto y también el doctor Fernández respecto del control en las rutas, una auditoría que hicimos hace unos años sobre la Ruta 14, donde justamente señalamos ese problema de la falta de control del peso del sobrecargo de las unidades de transporte y el deterioro en la calzada producido por eso. Muchas veces se habla de que el costo, obviamente, de construir o de recuperar las vías férreas para el transporte de cargas por ferrocarril es muy alto, pero está claro que el ferrocarril tiene que hacerse cargo de pagar las vías. El camión no destruye la ruta y no paga esa destrucción. O sea, hay un subsidio de la comunidad hacia esa modalidad de transporte. Por lo tanto, coincido también en que si el Estado no es el que planifica y no establece las prioridades, nunca se van a construir vías férreas, digamos, ¿no? Porque efectivamente el costo actual de esas inversiones es muy alto. Por eso cuando algunos preanuncian o dicen que el Estado no tiene que invertir más en obra pública y que eso se puede hacer solamente con PPP y esos programas con participación privada, sabemos que eso no es viable, sobre todo en este tipo de inversiones que tienen recuperos a tan largo plazo. Y ni hablar en situaciones de financiamiento o problemas financieros, ¿no? Creo que todos tenemos, y la población también, la preocupación respecto de la BTV, sumaría yo también las autopartes, todo ese tipo de requisitos o gestiones que tienen que hacerse en relación a los vehículos. Lamentablemente muchas de esas cuestiones son de jurisdicción local, ¿no? La asignación, tengo entendido yo que los talleres de BTV son de jurisdicción local, pero sin duda que deberían también controlarse a través de los organismos locales cómo se asignan esos permisos. Así que también para cerrar, felicito al equipo de verdad, fue un muy buen trabajo y que disparó todas estas reflexiones. Y sí, deberíamos hacer un seguimiento, así que tomo nota de esa preocupación y lo vamos a evaluar. Gracias, presidente. Gracias, doctor. Muy bien. Se va a aprobar el trabajo por unanimidad. También se propicia la realización de una auditoría de seguimiento fundada en los argumentos que se hicieron, tanto del doctor Pichetto como del doctor Fernández, y además en el propio informe, porque el propio informe tiene un hallazgo, que es el número 433A,
vinculado a la CENT, donde se detectó el funcionamiento de un taller de revisión técnica obligatoria vinculado con empresas controladas, pero que la CENT no dijo nada. El trabajo de la auditoría permitió identificar este hallazgo. O sea que nuestro control sobre las misiones y funciones de los organismos nos justifica la petición que ha sido formulada por distintos auditores. El segundo comentario que quisiera hacer, brevísimo, tiene que ver con una norma que hemos nosotros más de una oportunidad identificado que no ha sido cumplida por los funcionarios. Y esto involucra a todas las administraciones. Se trata de una ley, la 24354, la Ley de Inversión Pública, por la cual se establece que todos los proyectos de inversión deben ser analizada su rentabilidad. Esto quiere decir la conveniencia, porque es obvio que hay demandas infinitas y recursos limitados. Entonces hay que hacer unas prioridades. Bueno, los funcionarios de todas las administraciones ignoran la existencia de esta norma. Y esto es muy grave y debemos ser muy rigurosos en la identificación de aquellos funcionarios de todas las áreas, de todas las administraciones, que deciden, vamos a hacer tal obra y no se preocupan si eso es rentable en términos económicos o no. Así que con estas consideraciones vamos a aprobar. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente. Corresponde al tratamiento del punto sexto, que son los sobretablas provenientes de la Comisión Administradora. Aquí todos los colegas, integrantes del Colegio de Auditores Generales, han tratado en la Comisión Administradora, por lo cual se propicia la aprobación de los puntos 6.2 a 6.9 y se toma conocimiento del punto 6.1. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo, actuación número 17 de 2022, informe del auditor independiente respecto de los estados contables del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. La actuación de referencia comprende el estado de situación patrimonial, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas, anexos y cuadro de gastos, cuyo dictamen es una opinión favorable con salvedad. El fundamento se debe a que no se contemplaron los posibles efectos patrimoniales por la liquidación del ente tripartito de obras y servicios sanitarios, no contándose con información definitiva relativa a su conclusión, a excepción de las cuestiones patrimoniales mencionadas en la nota del rubro bienes de uso. El informe pasó por la comisión correspondiente y solicito su aprobación. Gracias, doctor Forlón. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al próximo punto. Punto octavo, actuación número 452 de 2022, certificaciones de las transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima en concepto de aportes de capital, según notas de solicitud de fondos número 6, 7, 8 y 9, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima dirigidas al Ministerio de Transporte, producidas por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.